¿Qué tal? Buen día. Hoy día, Día del Padre, hemos decidido unirnos para hablar un poquito en este bate-papo nuevamente. Después de algunos meses lo vamos a retomar. Creo que era necesario a veces reunirnos y conversar un poco libremente de algunos pensamientos. Hoy día tenemos un tema interesante. Vamos a hablar de lo que está sucediendo acá en Perú, un poquito sobre la política. Y bueno, primero saludar a los que nos están acompañando el día de hoy, a los profes que se unen ya siempre para conversar un poco y además para desahogarnos un poquito también de esta cuarentena que nos ha tocado vivir hoy día domingo, ¿no? Buen día, Estefano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Vampi, buen día, She, buen día, Rafael. Siempre es un gusto estar con ustedes aquí. El tema que queríamos conversar hoy día justamente es un poco a veces, no por su cariz propiamente espinoso, pero sí porque a las personas a veces nos cuesta llevarla a la capoeira, desde la capoeira de una perspectiva así, ¿no? Cuesta tomar una posición a veces porque uno es un personaje público, entre comillas, desde la posición de docente, pero creo que es un tema importantísimo de conversar, ¿no? Se lo escuché a un amigo hace poco que infelizmente falleció de COVID, que él decía, ¿no? Disentir, tener ideas diferentes no es pelearse con las personas, que es lo que desgraciadamente ha pasado, ¿no? Estas elecciones han reflejado esa polarización que tiene el país y muchos nos hemos visto en eso. Vemos amigos que se borran de Facebook o peleas que transgreden a lo personal, ¿no? Y creo que este paso es importante para mostrar que no existe eso, ¿no? Que uno puede perfectamente debatir sin ir al insulto, a las falacias y a nada, ¿no? La capoeira es una cosa que nos une y también nos puede unir en este debate. Es un gusto estar aquí, Ayer, Rafa. Hace tiempo no conversábamos, qué bacán, Bambi. Sí, ¿qué tal? Buen día, Rafael. ¿Cómo estás? Desde Arequipa. También, profesor Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí los profes? No, contento por el espacio ahí para poder, considero este es un espacio también de aprendizaje, ¿no? Para escucharnos, interactuar y qué mejor con temas, que estamos viviendo en la actualidad y relacionarlos con nuestra arte, ¿no? Que es lo que también día a día nosotros, llevamos. Y nada, vamos a ir a aprovechar este espacio para hacer un poquito de catarsis entonces. Buen día con el instructor Ashe, que también nos acompaña. Es un placer verte, Ashe. También creo que un buen tiempo no nos veíamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien aquí en casa. Buenos días con todos. Buenos días o buenas noches a las personas que nos ven. Pues al igual que el profesor Estefano, es un tema bien amplio en realidad, ¿no? El hablar de política, ya que creo que todos vivimos un poco socioculturalmente rodeado de diferentes personas, entonces percibimos ese tipo de noticias de diferente forma, a todos nos afecta de otra forma. Entonces, me parece un tema bien interesante, ¿no? Para poder votar nuestras ideas. Excelente. Yo quería iniciar haciéndoles unas preguntas. Bueno, en este orden que hemos estado, nos comentamos. En primer lugar, ustedes, antes de estos 2 años que nos hemos tocado vivir de pandemia, y un poquito antes que empezó un poco la polarización en nuestra política en el Perú, ¿sabían esto de política, de izquierda, derecha, comunismo, terruco? O sea, ¿sabían ustedes, se metían en política? ¿Conocían estos términos? A ver, Yo, Estefano. ya les comento un poco, ¿no? Yo tengo estudios un par de años en la Facultad de Ciencias Sociales, fue la primera carrera que abracé, ¿no? Y naturalmente las ciencias sociales están asociadas inherentemente a estos temas, ¿no? Tanto que, y les comento, medio en serio, medio en broma, yo veo amigos pelearse y todo, y me dicen, oye, a ti te veo muy tranquilo, y eso que yo creo ser medianamente activo en las redes sociales, y les digo, a mí me terruquean desde que tengo 14 15 años, no me parece una novedad, les digo, ¿no? Yo he salido a marchar el año 2000, el año 99. Desde muy joven son temas que me han interesado y que la capoeira es como herramienta, que yo considero que la capoeira es una herramienta, también me ha llevado a entender, ¿no? De por qué existen estas cosas. No me parece novedoso, pero lo que sí me parece es que tal vez sea la edad, no sé qué, procuro ya no entrar en algunos debates que sé que van a ser infértiles por una razón sencilla. Una cosa es que nosotros hablemos así, y por eso yo les recalcaba, qué bacán es verse el rostro, escuchar la voz, y otra cosa es la textualidad, ¿no? Yo no sé cuando una persona me escribe un comentario con rabia o con sarcasmo o de una forma muy amigable, porque a veces uno puede comentar una cosa muy sencilla en Facebook
y puede venir un comentario de odio por la contraparte, ¿no? Entonces, es por eso que yo he visto mucha gente me dice, no, pero no confrontas. Yo le digo, no, no te voy a confrontar en Facebook en un texto, le digo, ¿no? Sentemos, conversemos como personas que somos, ¿no? Si bien la pandemia nos impide ahora sentarnos a comer algo, a tomar algo, estos medios que estamos usando, tanto la capoeira como medios académicos, el Zoom, el Meet, qué sé yo, nos sirven para vernos el rostro, para entender el tono de voz, que es algo que 4 líneas en Instagram o en Facebook o en Twitter nos quitan, ¿no? Entonces, no me es ajeno este tipo de debates fuera de la capoeira, y como di razón en esos tiempos dentro de la capoeira, creo que estos tiempos, si bien nos exigen otro tipo de nos exige otro tipo de realidad, también nos da tiempo de estudiar, de releer más, ¿no? La capoeira la podemos entrenar en casa, fuera donde sea posible con las medidas de seguridad y todo, pero yo he pensado en este momento como un momento de oportunidad para estudiar más capoeira, ¿no? Y creo que esto es parte de eso, ¿no? De estudiar capoeira. No me es ajeno el tema de las políticas, creo que soy de la edad de Ampi, un par de años mayor que ustedes, entonces cuando me dicen tal régimen político así, 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 yo digo, yo lo he vivido, o sea, no me parece algo novedoso ni que me tengas que contar. Yo he estado en las calles cuando no se podía sacar un selfie en una marcha, ¿no? Y cuando las cosas justamente por eso tal vez eran un poco más duras. Entonces, no me es ajeno, nunca me ha sido ajeno, he intentado siempre estar conectado con la realidad y con hacer un poco de crítica de lo que sucede socialmente, políticamente, en mi ciudad, en mi país. Entonces, es algo que yo creo que no debería ser ajeno a nadie, ¿no? Y Rafa, ¿cómo vas? ¿Cómo la ves? No, sí, creo que es similar a Estefano. También por la carrera de docencia que yo tengo, el SUTEP siempre ha estado ahí en todas las movilizaciones, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Siempre nos han tachado, nos han sembrado, siempre ha habido un montón ahí creo que es parte, ¿no? De estas luchas ahí que se dan. Y bueno, sí tengo cierta noción, no soy un experto, no podría definir al 100%, la política es amplia además, ¿no? Pero por lo menos sé mi realidad y sé lo que más o menos yo quisiera, lo que yo he vivido, ¿no? Ahí decía She también, tiene que ver creo que mucho con la realidad de cada uno, pues, ¿no? Entonces a veces cuando nos excedemos, creemos que todo es igual para uno mismo, ahí viene el problema, ¿no? Yo creo que hay personas que tienen un tipo de vida que, bueno, les hace ver solo ese aspecto, ¿no? Y otros también tenemos otras realidades, y ahí creo que nace el problema. Pero también es muy cierto de que ahí tiene que haber mucha tolerancia y no excederse, podemos convivir, creo que de eso se trata, ¿no? Escucharnos y tratar de ahí de llegar, de construir, llegar a algo juntos. Yo estaba justo con unos alumnos comentándoles un poco y no sé si estaba bien la relación que hacía, pero porque hasta en mis alumnos se presentó esto, ¿no? De que ya estaban ahí polemizando, ¿no? Entonces yo trataba en ese aspecto tenía que ser equilibrado, tenía que ser el punto medio, ¿no? Mismo teniendo yo un lado, pero no podía meter más leña al fuego. Entonces les decía, pero es como nuestra arte, le digo, nuestra arte tiene tantos aspectos, tantos fundamentos, y nosotros tenemos en el grupo, no sé, capoeiristas que les gusta bastante la música, estudiar, tenemos mucho que les gusta la parte de la lucha, y cómo logramos convivir, ¿no? Entonces, no sé, por ahí tomaba esos ejemplos para tratar de llevar la fiesta en paz, ¿no? Pero sin lugar a dudas este tema es bien, bien complicado, aparte de que nos ha dividido, ha revelado posturas ahí, muchas que todavía se están tratando, creo. Sí, pues, ayer, solo para recalcar, creo que los tres hemos estudiado educación física, disculpa, Estefano, de ciencias sociales. Discúlpenme. Pero sí, ¿no? Que la diferencia en Arequipa se ve mucho lo del SUTE. Acá en Lima no es tanto si no escoges acercarte a la carrera magisterial, ¿no? No hay esa polarización. Bueno, Aye, sí, disculpa. No hay problema. Pues yo no era muy interesado en política hasta que recién entré a la universidad, ¿no? Y me tocó de golpe entrar a una universidad nacional, ¿no? Que tuve la suerte de ingresar. Entonces, pues un poco complicado porque yo no entendía mucho por qué los alumnos eran tan políticos. Entonces fue como que la política llegó de golpe a mí, ¿no? Y comencé a entender, mis dos mejores amigos no sabía que eran del Tercio Federado,
Entonces, entender y mirarlos y comenzar con ese tema de, ya, esto es por esto, pero ¿y por qué? ¿Y por qué el esto? Y comenzar a darme cuenta también, que como en cualquier lado, ¿no? El tema de que te prometen mucho, hacen poco, y ahí comencé ya como que a indagar y ese tema. O sea, de más pequeño no me interesó, la verdad, la política. Y bueno, desde que comencé a hacer rap, podría decir, comencé a conversar mucho sobre el tema con amigos de mi edad y menos. Entonces me ha tocado afrontar también como que cierta postura, porque así como dijo el profesor Estefano, muchos familiares, ¿no? Que tenían una opción y uno tiene otra, es como que había ese choque, ¿no? Y repito, amigos de capoeira que prefieren un candidato que otro porque tiene esta corriente u otra, entonces es un tema bien complicado y rescato también esto de que se pueda conversar tal vez de esta forma, ¿no? Viéndonos el rostro, entendiendo el tono de voz, porque las redes sociales, así como nos acercan, también nos alejan mucho, porque depende hasta el estado de ánimo de uno, de cómo lee la situación, ¿no? O el mensaje que te han mandado. Entonces lo recepcionas de otra forma. Es un tema muy largo también, pienso, esto de hablar de qué me gusta más a mí, pero a ti te gusta más el otro, ¿no? Sí, realmente, bueno, yo en los últimos años sí me he metido a investigar mucho de política, conozco todo lo que es la historia, ¿no? Me gusta a mí la historia desde siempre, desde el colegio. Entonces sí me interesa mucho el tema, pero de lejos. O sea, siempre me interesaba el tema sin opinarlo. Ya he entendido el tema, ya es más, siempre me he burlado de la gente que discute ya de esos temas, trataba de siempre no asociarlo a nada, igual que la religión, no influir en nada, siempre ser muy neutral en todo, ¿no? Pero creo que esta pandemia, estos 2 últimos años, me ha permitido, creo que he desarrollado, como dice, uno siente que ya está viejo cuando empieza a tener una postura ya más fuerte, más sólida en ciertos temas, ¿no? Entonces, creo que esta pandemia nos ha permitido conocer a otros aspectos de otras personas, ¿no? Y he sentido que es bueno, o sea, dar una postura, aunque siempre he tenido una postura, pero es bueno ya darla a conocer, ponerse en un lado y darla, ¿no? En ese sentido, no sé si ustedes tienen una postura política, ¿no? Sabiendo ya un poco del tema, ya que no es desconocido el tema para ustedes, si ustedes tienen una postura política o se consideran quizás apolíticos y solo opinólogos, ¿no? Como han salido muchas personas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me considero una persona, viendo todo lo polarizado, una persona que está en el centro, ¿ya? Que viendo las posibilidades, que ha viajado por el Perú, conoce otros tipos de realidades, como ustedes han viajado por partes del mundo, han visto favelas en Brasil, han conocido otras realidades, me considero que es una mitad de todo, ¿no? No sé, ¿ustedes tienen alguna postura política? Yo siempre lo digo sin ningún recelo ni temor, me considero una persona de izquierda, ¿no? Cuidado que te derroquen, ¿ah? Cuidado que te derroquen otra. Exacto. No, y ahí viene lo curioso, ¿no? El Perú ha vivido una etapa tan oscura, ¿no? Hace no muy poco que decir lo que yo acabo de decir hace unos años era motivo para ir a la cárcel. Tener un libro de José Carlos Mariátegui era motivo para ir a la cárcel. El fujimorismo hace no mucho creó mecanismos para tener un terruqueo institucionalizado, ¿no? Uno no podía disentir de las ideas formales y creo que eso es algo que hay que combatir, ¿no? Porque este tipo de regímenes, ¿qué cosas implantó en el Perú? Implantó mucha ignorancia, ¿no? Que la vemos hasta ahora en la televisión. El horario estelar peruano, que es, no es un programa educativo, no es un gran programa de concurso de conocimientos, ¿no? El top de la televisión peruana es una cosa que se gestó en esas épocas, que es el antivalor, ¿no? La figura del consumo de las personas expuestas en la televisión, de las modelos, de los antivalores, y este tipo de cosas se gestaron y las arrastramos desde esa época, ¿no? El fruto es que muchos terminamos siendo tachados por criticar hasta esas cosas, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a ver lo que quiere en la televisión, pero el problema es que esto es la gran masa, así como
si bien la televisión, por dar un ejemplo, debe ser un factor que podría coadyuvar a la educación, se le llama al otro extremo, ¿no? Es meramente entretenimiento y un entretenimiento que copa la televisión, las redes sociales, y eso hace que la gente se aleje de la realidad, ¿no? El entretenimiento, muy bien, esa es su función, ¿no? Pero no es el motivo principal para la existencia de estas tecnologías, ¿no? Estamos haciendo uso de la tecnología, del Zoom ahora para buscar construir algo más allá de eso, ¿no? Para no salirme del tema, volviendo al tema de capoeira y mi postura, ¿no? Yo desde que empecé casi en paralelo a estudiar en la universidad y practicar capoeira, eh, encontré puntos de encuentro muy interesantes, porque es en las ciencias sociales donde te van a ayudar a entender por qué surge la capoeira, ¿no? Y miren, les voy a soltar un término nada más, que como les digo, sacado de contexto, pueden decir, ah, mira, Estefano estaba con su polera roja y dijo marxismo. Ya, eso sacado de contexto, miren qué peligroso es, ¿no? El marxismo como herramienta de estudio de las ciencias sociales nos ayuda a entender la lucha de clases que ha sido parte de la formación de la capoeira, ¿no? Hace poco hicimos un curso con maestro Luis Renato y él explicaba esto, ¿no? Lo explicaba desde la teoría marxista. Él decía, la sociedad se molda, se forma por las luchas antagónicas. Y claro, esto es perfectamente aplicable a cómo entendemos la capoeira, ¿no? Ha sido una lucha de antagónicos, ¿no? De opresores y esclavos, ¿no? Y eso es una cosa que no ha terminado con la abolición de la esclavitud. La opresión económica, social, como les digo, de los medios, de buscar un pensamiento hegemónico, es una cosa que no ha terminado. Entonces, desde esa interpretación a mí me pareció tan fascinante la capoeira, este análisis histórico tan sencillo, para entender que seguimos siendo luchadores de capoeira, pero no luchadores en el sentido de como pensamos en Barraucinho, en la UFC, no, sino de luchadores como agentes políticos, ¿no? El capoeirista para mí es un agente político, ¿no? Entonces está involucrado en muchas causas que son de tipo político. A veces poner estas palabras suena hasta peligroso, contraproducente, político y capoeira, ¿no? Yo creo lo contrario, creo que son cosas que pueden construir mucho, porque nos van a ayudar a analizar temas que son problemáticos en la capoeira, ¿no? A analizar la existencia de las minorías en la capoeira que son invisibilizadas, el tema del feminismo, el tema del acoso en capoeira, los temas tan espinosos que ha habido hace poco en la capoeira, ¿no? Entonces yo sí creo que uno debe tener una postura política. No me parece malo ponerlo en redes, decir que yo soy de izquierda y he votado por tal, porque hay gente que prefiere mantenerse sin poner una postura, cayéndole bien a todo el mundo, y eso a mí no me parece correcto, me parece hasta un poco hipócrita, ¿no? Porque por detrás todos tienen una postura y la sueltan de las peores formas. A mí me parece mejor ser transparente, directo, claro en esto, porque no es nada malo. No es nada malo declararse de izquierda, estudiar cosas como las que le digo. Entonces, yo creo que la capoeira inminentemente está ligada a esto y es importante declararlo, ¿no? Uno si bien es perdón, solo voy a cerrar. Uno, si bien es referente a los alumnos, no quiere decir que yo los adoctrine ni nada por el estilo, ¿no? Por todo lo contrario, no tiene que propiciar el pensamiento crítico en los alumnos. Entonces, esa es la postura que yo tengo, ¿no? Excelente. A ver, Rafa. Bien, justo con lo que comentó Estefano de esto que hace un tiempo atrás, hablar de así de izquierda, ¿no? Reconocerse era complicado, ¿no? Podía tener, como dice, estar detrás ahí, caerle la policía. Recuerdo yo en el 94, más o menos, cuando estaba en secundaria, pues bueno, era un colegio también militarizado, pero mi profesor de historia estaba hablándonos un poco de esto de la lucha de clases, ¿no? Y para su mala suerte pasó el oficial que estaba a cargo, pues, ¿no? En ese entonces, lo sacaron, regresó de un rato, continuó con su tema, pero ya no, bueno, de lo que le tocaba normalmente, ¿no? Era como un conversatorio que se dio. Y a la siguiente clase ya no estaba mi profe, ¿no? Entonces cambiaron de profe. Entonces, bueno, en ese momento nadie entendió, ¿no? Pasaron, creo que 1 o 2 años que recién esto salió, ¿no? No, que no sabían, el profe se retiró por esto, claro. ¿Y cuándo fue? Y bueno, eso lo sabían alumnos más avanzados, ¿eh? Ya de quinto. Y yo recordaba, claro, fue justo en mi clase, pues claro, cuando estaba, ¿no? Entonces, temas así creo que se dieron antes, pero ahora yo creo que se puede convivir siempre y cuando
respetemos, ¿no? O sea, yo he estado viendo en las redes últimamente de que las personas atacan y ya insultan. Creo que no es para llegar a tanto, ¿no? Eh, Mi posición es de izquierda, sí, más trato también de entender a los demás, ¿no? Tengo un alumno que es ingeniero y en estas conversaciones que se daban, ¿no? Pero me dice, pero Rafa, me dice, ¿qué hago? Yo tengo invertido tanto acá en Cerro Verde, tengo mis 2 camionetas aquí y mira, y corro riesgo, ¿no? Entonces también trataba, y si yo estuviera en su lugar, de repente mi forma de pensar sería distinta, ¿no? Pero no, la mía ha sido de ser profesor, soy profesor de colegio estatal, ¿no? Yo sí me pegué al magisterio. Y por ejemplo, en esta situación, en este contexto, ¿no? Es difícil escapar de la realidad, ¿no? Los alumnos míos no tienen cómo conectarse a clases, porque donde yo enseño es un colegio, es La Joya, que es a 2 horas de Arequipa, es rural, zonas sí, agrícolas, y bueno, les ha pegado fuerte la pandemia, pues, ¿no? Entonces no tienen los equipos necesarios, no llega la red a muchos lugares, ¿no? Entonces yo siento que ahí es ausencia del Estado, pues, ¿no? Entonces no tienen las mismas posibilidades que de repente, que a 2 horas nada más que yo aquí en Arequipa, que los alumnos aquí en Arequipa. Mi esposa también es docente, pero es docente de un colegio aquí parroquial, y veo pues la diferencia abismal, ¿no? Entonces esas cosas a mí me generan cierto desazón, ¿no? Y siento que no es que tengan la culpa, no es su mala suerte, su mala elección, yo creo que ahí las políticas tienen que cambiar, ahí lo que mencionaba Estefano también. Yo creo que el tema educativo no solo tiene que ver con el padre, el alumno y el profesor, sino también está el Estado, ¿no? Está la prensa que no ayuda, ¿no? Entonces, por ese lado, y bueno, como le digo, lo que me ha tocado vivir, yo he optado siempre por una posición más que sea en defensa del pueblo, ¿no? Y sí que ha habido algunas diferencias, pero como mencioné, tratando siempre de equilibrar, de escuchar también a los demás, y bueno, esperando que nuestros políticos tomen mejores decisiones, ¿no? Que ahora mismo nuestra situación está complicada, no sabemos cómo vaya a terminar, no se puede asegurar que ya tenemos un presidente, creo, mismo que en la práctica está todo claro, pero igual tiene para rato esto. Esa sería mi posición, José. Ahí, ayer. Pues bueno, abiertamente yo lo he conversado muchas veces, mi posición en este caso vendría a ser la de la derecha. Sí, a pesar que estoy en una universidad nacional donde yo he vivido parte del crecimiento de mis compañeros, ¿no? Hasta último año donde he tenido que llegar a hacer trabajos, por poner así de ejemplo, yo vivo aquí en el Callao, sí, una zona la más bonita se podría decir, que es límite con San Miguel, que ya vendría a ser Lima. Entonces, he tenido que hacer, como repito, trabajos hasta en Villa María del Triunfo, donde solamente hay un poste por cuadra y la casa tenía internet bajo tierra, literal, o sea, era hiper lento, que mi celular no tenía señal, o estar con amigos, ¿no? Yo venir y decir, oye, sí, que este año viajo a tal lugar, y ellos, ya, ¿no? Y a la hora del refrigerio no tenían ni para qué comprar, y era como uno, bro, tranquilo, yo te ayudo. Entonces, uno comienza a vivir ese tipo de desigualdades que menciona el profesor Rafael, ¿no? Uno crece en ese entorno, y yo también pienso particularmente que mucho tiene que ver también la mala gestión o administración de ciertas personas que tienen, podríamos decir, el poder o la autoridad para poder regular este tipo de recursos, ¿no? Ahora, sabemos que decirlo es sencillo, pero a la hora de la práctica es complicado, ¿no? El hecho de tener una buena administración, lo dije hace un momento, ¿no? Cuando me volvió a tocar hablar, de que he visto en la universidad misma, ¿no? Que San Marcos, que tiene una entrada muy fuerte, como muchas universidades nacionales, y se demoran 6 años para hacer un comedor. Entonces, es como que uno dice, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué todo avanza tan lento, no? Y a veces ese método que se utiliza para mí no vendría a ser el correcto. Yo no tengo ninguna, podríamos decir, ninguna mala leche contra la gente que piensa o le gusta más otra corriente democrática, ¿no? No discrepo, hay muchas cosas que no entiendo y es como que intento entender y no se dejan,
y lo respeto a las finales, porque todos somos personas y de repente yo puedo estar equivocado con la persona que está enfrente, con la que estoy tocando el tema, pero tengo que entender su postura y su realidad, que de repente, como lo dijo el profe Rafael, ¿no? Si yo tuviese 20 empresas y viene una corriente que me dice que va a hacer tales cosas, obviamente yo voy a ponerme un poco más rígido porque yo he hecho ciertas cosas para obtener eso. Y lastimosamente la prensa nos vende siento yo, una izquierda, no sé, que quiere todo gratis. Yo creo que tampoco es así, porque conozco gente que apoya a la izquierda porque ya no tiene más que perder muchas veces. Y también conozco gente derecha que no tiene absolutamente nada, pero cree que le va a llegar algo, ¿no? Una gota, y eso es mentira también. Que creo que a las finales, más que una corriente también, es lo que uno se esfuerza. Yo no creo a veces tampoco mucho en que hay una corriente u otra o una neutra. Es la persona que trabaja lo tiene, porque al final es eso, ¿no? Y bueno, yo estoy más para un lado que para el otro. Sí, y es interesante que podamos decir abiertamente que tenemos una postura, ¿no? A mí es muy liberador. Sinceramente, a veces, como les Te quitas digo, una mochila. ¿no? Sí, a veces te tildan, como dice Estefano, de tibio o de que no quieres estar, ¿no? Pero es importante porque a partir de ahí, pues, como dice Rafa, ¿no? Cuando tienes alumnos ya adultos, puedes hablar abiertamente de eso y aprender con tus alumnos, aprender nuevas definiciones y ver también otro tipo de realidad y otro tipo de pensamientos a partir de que tú también tienes una postura, ¿no? Y es importante eso, yo creo. A mi parecer, ya la historia nos ha dicho que creo que ni la izquierda ni la derecha está mal. Ambos tienen un fin que es la sociedad, uno por el lado mercantil, el otro por el lado más social, más pensando en el pueblo del pueblo afuera y el otro de afuera al pueblo. Algo así puedo definirlo, pero yo creo que está en los líderes el problema, ¿no? El problema creo que nunca ha sido las vertientes, porque toda vertiente busca el fin, el beneficio del Estado y de la gente. Yo creo que los líderes que han estado en países como la televisión nos vende, en Venezuela, en Cuba, han sido el problema, ¿no? Porque hay líderes como en China, en Serbia, ves por allá de otra vertiente que van bien, o sea, ¿qué fue? ¿No? Es lo mismo. Igual vertientes de derecha, ¿no? Que están muy bien cuando uno ve Estados Unidos, Inglaterra, pero hay otros países que están en la misma situación, pero ves mucha pobreza, mucha división, ¿ya? Entonces, ese problema yo no creo que la vertiente, el problema es la mala ejecución de un líder, ¿no? Y conforme a eso se va trabajando a escoger buenos líderes, ¿no? Para que nos gobiernen, o sea, en función a eso, no en su pensamiento, porque al fin y al cabo quiere lo mismo que nosotros, es el generar algo bueno para nuestra sociedad. El problema es que quién lo ejecuta, ¿no? Si es una buena persona, si es un buen ser humano y muchas otras cosas que van detrás de eso, ¿no? Mi siguiente interrogante, y yo creo que ya, bueno, Rafa se adelantó un poco, y lo otro es que vamos a tratar de ajustar los tiempos para poder cubrir unos 2, 3 temas más para cumplir bien. Eh, Era si ustedes han tenido esta discusión con alumnos, ¿cómo influyó la capoeira en su círculo? O sea, ¿cómo influyó la política, pero en su círculo de capoeira, no en su círculo social, sino en su círculo capoeirístico, ¿no? O sea, quizás tus compañeros de entrenamiento, tus propios alumnos mayores, los padres de estos alumnos, ¿no? Si en algún momento han tenido una conversación difícil, ¿no? O demás sobre este tema, ¿no? Por mí en particular, yo no les aconsejaba, ellos sabían mi postura más o menos, pero yo no les aconsejé nada. Me dediqué sinceramente a decir que estén en paz con todos, porque había mucho odio en las redes sociales, ¿no? De una parte y de otro. Entonces les decía, mi único mensaje para mis alumnos, para no discutir si uno piensa muy derecha, muy izquierda, o pensar por un candidato o por el otro, fue, chicos, las personas que están al frente, sea de derecha o izquierda, si el país se va a la
son ellas las que los van a ayudar. Entre ustedes van a salir juntos. Si ahorita se pelean, ya aquí a unos meses, ustedes no van a poder salir juntos porque no se ven, ¿no? Entonces, traten de estar bien, pásenlo bien y listo, ¿no? Eso fue mi mensaje, ¿no? Pero no llegué a tener un debate, se podría decir, ¿no? Con ellos. ¿Cómo les fue a ustedes? Estefano, seguimos ese orden, sí. Tiempo, con tiempo. Tu micro. Me he silenciado solito para no hablar de más. No, les decía, ¿no? Yo lo he cogido mucho desde el lado de las redes sociales, ¿no? No hay este contacto que hay usualmente. Para mí uno de los momentos más enriquecedores en la capoeira siempre ha sido el final de la clase, ¿no? Por ejemplo, yo tenía mi clase de adultos, alumnos avanzados, era de 8 a 9 y cuarto de la noche, pero terminábamos la clase formalmente de 9 y media a 9 y 45. Porque antes de cambiarnos, salir a comer algo, nos pasamos una hora conversando y era una cosa muy enriquecedora, ¿no? Justamente dentro de esta diversidad de alumnos que tienen distintas profesiones, tienen distintas realidades, entonces tal vez lo enriquecedor de esto sea eso, ¿no? La capoeira como comunidad, la capoeira yo lo entiendo como eso, que también es una lucha social que tiene varias cosas, varios valores colectivos. Se da este debate muy interesante, ¿no? Siempre al final de la clase sobre cualquier tema. Hace años cuando salió el presidente de Ollantumala, se los cuento, ¿no? Antes de la pandemia, cuando salió de Ollantumala, tenía un alumno que llegaba con ideas de este tipo, que creo que se han repetido ahora, ¿no? Él decía, al final estábamos comiendo un sándwich después del entrenamiento y decía, no, con Ollanta nos van a cortar el internet, con Ollanta tus hijos van a pertenecer al Estado, y todos estos cucos que siempre salen en elecciones, ¿no? Que se va a estatizar, qué sé yo, que han sido siempre formas para un poco demonizar las ideas de izquierda, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? Este debate, como les digo, se ha trasladado a las redes sociales. Este debate tan rico que era en persona y que podía ser muy, muy, muy interesante, muy duro, se trasladó a las redes sociales, donde se repite esto que dije al principio, ¿no? Esta textualidad no permite el uno a uno, las personas, el rostro, qué sé yo, y se vuelve un poquito más ácido, más picante. Personalmente, como muchos de ustedes, tengo un grupo de WhatsApp con los alumnos y compartían lo que más se comparte en las redes sociales, memes, ¿no? Desde los más inocuos hasta cosas que ya rozaban, cosas así, que tocan susceptibilidad a las personas, ¿no? La gente está mucho más sensible por la pandemia, porque pasa más tiempo en casa. Eso debe ser trabajo en adelante, imagino, para los psicólogos, ¿no? Porque tenemos hasta un problema de salud mental, imagino, a futuro por el tema de la pandemia, ¿no? Siempre hice lo de Vampi, ¿no? Yo les doy mi postura, pero siempre tuve una cosa por delante de mi postura, y es decirles, lo que yo les diga no me crean, busquen una opinión propia, yo les estoy dando mi opinión, hay muchas más opiniones, ustedes sean críticos, estudien, lean, y fórmense una opinión propia, ¿no? Pueden disentir conmigo perfectamente y no hay ningún problema, ¿no? No tengo ningún alumno que se haya salido de capoeira por esto ni nada. Pero sí, y les digo, y por salud mental empecé a dejar de seguir gente en las redes sociales porque sí me veía afectado. O sea, hay gente que yo les digo, yo les abro la puerta de mi casa al tenerlos en mis redes sociales y no puedo exponer mi intimidad, mis cosas a gente que termina deseándome la muerte, ¿no? Se los pongo en una frase muy sencilla. Alguien puso, esos rojos miserables, terroristas, merecen morir, ¿no? Y yo digo, loco, no, yo te voy a tener en Facebook para leer una cosa que sabes que me afecta, ¿no? No voy a mostrarte fotos mías de mi intimidad sabiendo que tú eres una persona que en redes sociales puedes poner en riesgo mi integridad, ¿no? Y eso, mucha gente dejé de seguirla. No creo haber borrado a nadie, pero me empezó a incomodar esto, ¿no? Tener posiciones que sí eran abiertamente agresivas por mis opiniones, ¿no? Y lo peor es que no creo que nadie me confrontó directamente a decirme, Estefan, estás mal por esto, pero sí a poner lo que les digo, ¿no? Estas cosas generales que al final le tocan a uno, ¿no? Rojo terrorista, deberías enseñar capoeira gratis, en últimas, ¿no? Cosas así, ese tipo de opiniones bastante básicas, ¿no? Vete a Cuba a enseñar, qué sé yo. Ese tal vez ha sido el mayor efecto, ¿no? Por lo demás, no creo haber perdido a ningún alumno por mis opiniones personales, porque he tenido siempre un espacio democrático para que todos opinen, ¿no? Y como les digo,
tengo alumnos que han votado claramente por opciones muy contrarias a las mías, no los he condenado por eso, hemos tenido debate alturado, desde el debate en humor, que sí se puede dar, hasta debates puntuales, y creo que eso es a lo que uno debe aspirar, ¿no? Pero los ánimos creo que han sido muy caldeados por eso, ¿no? Por cómo interpretamos algunos mensajes que sí pueden ser interpretados sarcásticamente, humorísticamente, pero ha habido el otro extremo, ¿no? Mensajes de odio que sí, yo creo que de cualquiera de los lados políticos deben ser condenados, ¿no? Eso ha sido mi experiencia en cuanto a estas elecciones, ¿no? Bueno, me toca, ¿verdad? Eh, sí, la verdad que yo al inicio de de todas estas elecciones, ¿no? Que nos ha llevado a tomar ahí una posición, estaba bien parcializado, ¿no? Por mi inclinación de izquierda, ¿no? Entonces, yo sí tuve un problema con un padre de familia. Bueno, él me argumentó eso, ¿no? Que no, que profesor, que pasa esta situación. Estaba también en el grupo, pues, de WhatsApp, y ahí se interactuaba, ¿no? Con otros alumnos que tenía, entonces, la verdad, sí, ¿no? Me dejé llevar de repente, y después de ello también reflexioné un poco que no daba, pues, para estar metiendo mucha leña al fuego. Escuché más también a mis compañeros y a mis alumnos, traté ahí de buscar un equilibrio. Es que la verdad en un inicio a mí me molestaba mucho, bueno, aún me molesta, pero estoy tratando de sobrellevarlo, ¿no? El tema de, la verdad, de la prensa y cómo llega muchas veces a los jóvenes, ¿no? Por esto de las redes sociales, la información así a medias, ¿no? Que en el Perú va a pasar esto, que te van a quitar esto, y la verdad, bueno, de repente nosotros que ya hemos podido vivenciar, ¿no? Situaciones similares, porque esto se repite, ¿ah? ¿No? De Ollanta, como EPK igual, ¿no? Entonces, se repite esta forma de hacer política, ¿no? Donde se parcializa, pues, los medios que deberían informarnos así a todos por igual, pero no. Y los algunos, pues, de repente, porque no han vivenciado o no han investigado más, creen, ¿no? Todavía tenía alumnos, pero profe, le van a quitar su local, ¿no? Profesor, el dólar está subiendo, ¿cómo vas a pagar tu local? No vas a poder. Entonces, pucha, que ya no podía, ¿no? Entonces, ¡pah! Por eso, de repente era mi reacción así y me parcializaba fuerte, ¿no? Y tuve este caso, pues, como mencioné, de este padre de familia que retiró a su pequeño. Bueno, después me ayudó para reflexionar. También tuve este caso, como le digo, de este alumno que es ingeniero, que tiene ¿no? Su empresa, su constructora. Entonces también me puse a pensar, claro, ¿no? De repente es porque lo que nos tocó vivir, ¿no? Y estoy tratando ahora, pues, ¿no? De buscar un equilibrio ahí con todos mis alumnos. Cuando tocamos un poco el tema, ya saben que ya las cosas ya bajó, ya no da para estar ahí confrontando, ¿no? Vamos a ver cómo se dan, igual tenemos que seguir chambeando, nosotros tenemos que seguir acá, a pesar, porque tenemos encima esto de la pandemia, pues, ¿no? Entonces, más este problema, ¿dónde vamos a terminar? Ya estamos con tanto esfuerzo en querer sobresalir de esto, entonces ya los chicos aquí también ya han bajado, creo, las revoluciones y están en un tema así ya más tranquilo, como que sobrellevando nada más esta situación. Pero en un inicio sí, la verdad tengo que reconocer que fue muy fuerte, ¿no? La pegada y tuvo sus consecuencias. Más uno aprende también de eso, creo. Pero, como mencioné, había cositas que me sacaba, pues, yo me quería sacar los pelos, no podía escuchar eso y hacía que salga toda dirección izquierda. Pero bueno, Tu rojo interior. sí. Pero ahí estamos. Eso. Qué buena, qué buena. De verdad que en mi caso ha sido un poco lo contrario, ¿no? Por la misma posición, ¿no? Puedo empezar diciendo que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en mi posición, ¿no? La primera votación que yo tuve, ya que yo recién tengo 30 años, fue en el 2011. Entonces, pero yo ya daba clases, era lo gracioso. Yo tenía a cargo todo un trabajo de capoeira. Entonces, también era mi segundo año de universidad. Entonces era como que yo decía, cualquier cosa menos, por ejemplo, Alberto Fujimori, ¿no? O la hija en este caso. Cualquier cosa menos eso, porque obviamente yo tengo claro y he repasado y lo he conversado con profesores de historia y yo tenía entendido que no, mi posición era esa. Entonces ha venido la que ganó Yantumala, justo mencionó el profesor Estefano, y escuché mucho temor. Yo ahí todavía no estaba tan empapado del tema, pero ya entendía muchas cosas. Entonces era como que, bueno, ¿qué pasará? ¿No? Y bueno, ese gobierno, como todos lo sabemos, no fue
como lo plantearon, no, particularmente no me chocó a mí. Luego vino se me fue, no, primero fue Toledo, luego fue, perdón, no, yo voté ok, era ese, ¿sí? Pero en toda esta transición, transición de lo que yo he podido compartir ya con alumnos acerca de política desde el 2011, que yo he comenzado a votar, luego viví esta del 2016, ya recordé de PPK, ¿no? Y obviamente, bueno, todos sabemos qué ha pasado, ¿no? El hecho de la pandemia ha hecho que la gente esté mucho más sensible, y en ese último tiempo de pandemia hacia adelante, pues mi posición era derecha, ¿no? No pasó inclusive el candidato que yo apoyé, ¿no? Digamos, apoyé porque no es que le hice publicidad, pero era como el que decía yo voy a votar por esto. Y cuando tenía algún amigo o amiga, ¿no? Que ahora inclusive muchos me borraron, yo no entiendo por qué, eh, familiares, repito, familiares también, ¿no? De, oye, mi opción, lo puedo decir con nombres, no, es Verónica, normal, no hay ningún problema, pero me decían, no, pero que esto, pero que el otro, que tú estás mal, que no piensas en esta persona, y yo, pero, a ver, yo en ningún momento he tocado ese tema, o sea, como que venían ya con las piernas y la mano arriba, ¿no? Y era como que uno, guarda, calma. Entonces, al no pasar su candidato, considero, ¿no? Y ahora tenemos esta condición, ¿no? De que parece que hay un electo presidente que es Castillo, que es una izquierda un poco más fuerte, más sólida, ya que es un poco más antigua. Yo tengo amigos que tienen mucho temor, ¿no? Particularmente yo no siento ese temor, yo no soy empresario, yo no tengo una casa en Casuarinas, yo no vivo en San Isidro, mis papás no son adinerados. Tengo alumnos que obviamente trabajan para empresas, ya sean bancos, aseguradoras, constructoras, y por ellos la preocupación es un poco más fuerte porque es su realidad. Entonces, el compartir con ellos, y para esto, obvio, ¿no? Para que tenga un poco de dilación lo que dije en un inicio, cuando pasó Keiko y Castillo, yo mismo dije, yo no voy a votar por Keiko. Y yo dije, voy a votar por Castillo, abiertamente. Y me dijeron, pero, brother, ¿pero por qué? Que aquí, que allá. Y muchos amigos míos, les mando un saludo a todos esos también, eh, me decían, brother, ¿estás loco? Yo, pero ¿por qué? O sea, yo no quiero que salga esta persona, man. Yo creo que está completamente mal todo lo que hace, dañó el gobierno pasado teniendo la oportunidad de... Y me decían, no, ya te quiero ver siendo rondero, vas a llegar a tus clases de capoeira con tu gorro, vas a comenzar a montar caballo, toda la marina para llegar a tal lugar. Y yo como que, ¿qué te pasa? No, o sea, pero obviamente también al comenzar a investigar, ¿no? A este candidato, creo que muchos, yo he sido de esos votos que estaban para ver a cuál, obviamente hubieron cosas que no me gustaron, las comencé a conversar abiertamente con otras personas que también no sabían por quién votar, y bueno, ¿no? Ahora la frase es, quiere más a tu país, ¿no? Que a un candidato, ¿no? Lo he visto mucho en redes, ¿no? Pero obviamente sé que para muchos el Fujimori nunca más es más fuerte, y lo respeto también, porque a las finales creo que se trata de esto, ¿no? Nosotros podemos ser una opción política, nos gusta A, nos gusta B, pero necesariamente no es que nosotros vamos a decidir qué se hace con eso, ¿no? Si no son nuestras cabezas. Entonces ha sido desde memes muy suaves hasta memes muy fuertes, borradas y bloqueadas de redes sociales. Eh, de verdad que ha sido una ensalada muy grande, ¿no? Todo este tema. Y es muy gracioso, un poco serio, ya que ha hecho saltar muchas actitudes que creo que no conocíamos de otras personas, ¿no? Eso es lo que creo que nos ha sorprendido más. De repente ver un amigo tuyo que piensa diferente y termina hablándote mal porque, no sé, tú tienes un pensamiento A y él uno B, y viene uno con C y te das cuenta que te dice lo que mencionó el profe Estefano hace rato, ¿no? Te ruquean en un inicio, luego cuando le dices, no, voy a votar por este, no, ahora sí eres mi brother, cuando quieras estoy ahí contigo, y lo he visto desde alumnos, familiares, amigos cercanos, lejanos, etcétera, y da que pensar en realidad, porque el problema a veces creo que no es ni la política, en realidad lo tienen ellos. Interesante escuchar cómo han vivido esto, ¿no? Yo lo he vivido intensamente en mis grupos de WhatsApp de
muchos de mis amigos son empresarios, tienen negocios, ¿no? Y sinceramente dejaba mucho que desear sus pensamientos. He escuchado hasta que, esos ayacuchanos que votaron por Castillo, ojalá ahora sí los maten los terroristas. Yo decía, ¿what? O sea, ¿dónde está tu humanidad? O sea, y hasta yo los molestaba, les ponía memes de Castillo. Eh, sí, es que como decía Estefano, a veces el debatir con personas que ya están mal mental, de una salud mental, están mal, porque para mí me parecía mal ya estar mal de la cabeza, pensar en que otras personas se mueran, o sea, eso es estar mal de la cabeza, ¿no? ¿No? Entonces no es bueno discutir y no podemos llevar un debate, ni va a ser fructífero para mí, porque yo siempre cuando busco debates, buscar conocimiento, ¿no? Entonces no va. Y me preocupaba el hecho de que esas personas extremas dirijan compañías, dirijan, ¿no? Algo, pero lo que más me preocupaba, me decía, ¿no? ¿Y si hay un extremista como profesor de capoeira? ¿No? Entonces, eso sí era una preocupación, ¿no? Y por ejemplo, Estefano me ha dicho, ¿no? Que ha tratado de lidiar, ¿no? Perdón, Rafa, ¿no? Que ha tratado de lidiar un poco el tema y que es lo que uno debe hacer como profesor, porque es líder, ¿no? Y es lo que va a tener que hacer el presidente, ¿no? No es líder de alguien que piensen como yo o que tenga mi religión o que tenga mi orientación sexual o lo que tenga. Es una persona, un ser humano que piensa muy diferente a mí, ¿ya? Y yo voy a tener que ser líder para él y para otro ser humano que piensa igual que yo. O sea, voy a tener que saber hablar para los dos sin que ninguno de los dos se ofenda, ¿no? Ni que piense que yo me estoy por ablandarme, estoy hablando bien para uno o para ablandarme estoy hablando bien para el otro. O sea, simplemente hablar de una manera consciente. Entonces, esa es la responsabilidad de un profesor, de un líder, de un docente, ¿no? El saber llegar. Entonces, sí me preocupó ver mensajes de profesores de capoeira o de alumnos ya un poco más avanzados de capoeira, porque siempre los alumnos más avanzados también son pequeños líderes dentro del grupo, ¿no? Entonces, que incitaban al odio, incitaban a esta situación de mantener divisiones, ¿no? Y a mí me parecía discriminatorio que alguien ponga, no quiero tener a ningún amigo comunista acá, que se me borre de una vez. Oye, y si tu alumno ve eso, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir avergonzado porque no va a votar por tu opción, se va a sentir triste, ¿me entiendes? O sea, eso sí me pareció no una delicadeza, ¿no? O sea, me pareció que estaba mostrando un otro rostro, que si no eres de la U, no te quiero, si no eres de la Alianza, no te quiero, o sea, un rostro ya extremista, y creo que no fue bueno la accionar, y espero que las personas que han estado accionando así se den cuenta, ¿no? Que se dejaron llevar por un extremo y una hinchada que no ni que vale la pena ni uno de estos dos candidatos, ¿no? Entonces se dejaron llevar y reflexionen, ¿no? Y tengan la guía igual de si un alumno, un padre de familia o alguien que se sintió ofendido, decirle, oye, disculpa, ya fue un momento y vamos para adelante porque hay que estar unidos, ¿no? Eso fue mi mayor preocupación que he tenido, ¿no? Y conforme a los candidatos y demás, yo sinceramente desde que salieron estos dos candidatos a la segunda vuelta, yo ya tenía mi decisión. O blanco o nulo, o mi maleta, o la silla, pero no iba a votar por Keiko, ni jugando. Y creo que era una opción muy válida votar nulo o blanco. O sea, yo creo que el que me decía, no, que tibio. Sí, pero es muy válido. ¿Por qué? Porque no hay No, líderes. no hay opción que no sea válida. Esa es Sí. una cosa que tenemos que entender, ¿no? No, Respeto perfectamente a quien haya votado por Keiko, ¿no? o Eso no sea, es nada malo. Lo que dice es muy exacto. cierto. Exacto. Entonces, y yo, en mi familia, ¿cómo se llama? Y grupo, ¿no? Donde convivo, me hablaban cosas, no, hay que votar por qué, hay que por eso. Y yo agarraba y sacaba un montón de cosas de la organización criminal que era y me decían, no, tú eres... Digo, no, simplemente es que si escogiste una opción, está perfecto, te respeto. O sea, no te voy a decir perdón, criminal por eso, ¿no? O corrupto por eso, ¿no? Es porque no hay más opciones, lo escogiste, está bien, ya, y no hay ningún problema. Pero no quiere decir que sea una joyita, ¿no? Que la voy a defender a muerte
o cosas así, ¿no? Tienes que decirlo con sus palabras, es una corrupta y voy a votar por ella porque no tengo opción. Es eso, y de ahí te votas por ella, vienes y te bañas así. Y listo. Es eso. Ya, igual como Castillo, vas a votar por Castillo, dices, bacán, vota por Castillo, ¿no? Y después persínate y que va a ver qué pasa, ¿no? Ojalá no sea el improvisado que es o no sea el extremista que es, ¿no? Y listo. Era eso, no había más que decir, no había que pelearnos, no había que estar. Y si ibas a votar nulo, decía, listo, voté nulo y los puedo señalar a los dos, listo. Entonces, estar tranquilo, yo lo vi de esa manera un poco más graciosa. Entonces, cuando en mis grupos veía que compartían algo de Keiko, ponía algo malo, como veía el Castillo, ponía un meme malo. Entonces, me divertía porque traté de verlo así, aunque no en realidad no sea una diversión, pero trataba de verlo así de forma deportiva, ¿no? Porque, sinceramente, el ingresar a redes sociales o ver la televisión me hastiaba. Y terminé votando por Castillo. Y terminé votando por Castillo por culpa de la televisión. Porque me dio una impotencia. Lo que más me molesta en la vida, y ahí es algo que he tratado de llevar siempre en mi carrera, es la mentira. Y no hay cosa que me moleste más que la mentira. Entonces yo ya había decidido no votar por Keiko o votar en blanco. ¿Ya? Pero el último día ver todos los canales de televisión a Keiko por todos lados, yo no podía ver ni un canal peruano, no podía. Veía a Keiko y hablando mal de Castillo, hablando mal de esto. Y sinceramente, lo más triste es que nuestro próximo presidente no tiene ni una postura política realmente, ¿no? O sea, viéndolo bien, ¿no? Él tiene una postura política de su partido, ¿no? Y él mismo no sabe qué es. Entonces, esa improvisación y todo, y el culpando a su esposa, anterruqueaba a su esposa, anterruqueaba a sus vínculos sociales. Entonces, la mentira de la otra parte y esa represión que llevó, al final me dio... Pero siento que sí, no era cuestión de crítica para nadie, ¿no? Yo no iba a criticar a alguien que votó por Keiko porque votó por Keiko, y mucho menos criticar a alguien que votó por Castillo por votar a Castillo, porque no había opciones, no había más opciones y tenías que tomar una postura. Ya así no me gusta a mí, no te gusta a ti mismo, ¿no? Pero había que tomar una postura y listo. Y después estar, como le digo, agarrando de las manos, que no suceda nada mal, nada más. Y bueno, estos debates nos sirven para soltarnos un poco, ¿no? Relajarnos y ver el futuro, creo, ¿no? Ver el futuro, reconciliarnos. Creo que ahorita es un mensaje de paz. Lo que está sucediendo ahorita en el país de estar negando un poco las elecciones o negando, o sea, ya dividiendo. En el peor de los casos vamos a tener dos países conviviendo, ¿no? Y al final no va a salir bien para nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita ya es cuestión de bajar los ánimos, en los grupos de WhatsApp también, dar mensajes de paz, tampoco exacerbar, ¿no? Un poco a las personas que están todavía en el extremo, ¿no? Tratar de hablar entre nosotros, ¿no? Y nada, creo que era eso el mensaje. A partir de ahora creo que como líderes debemos empezar a dar, ¿no? Bueno, nos queda poco tiempo, bueno, ya nos hemos pasado. Yo creo que puede cada uno dar un mensaje final, ¿no? Para regularizar un poco esto. No sé, Estefano, empiezas. Nada, que hay varias ideas que se me han quedado en la cabeza, ¿no? Que sería interesante ponerlas. Y tiene que ver con esta polarización, ¿no? Hay quienes dicen que la existencia de la izquierda y la derecha sirven solo para dividir a las personas y que el poder oculto, conspiranoico siga gobernando, ¿no? El de los alienígenas, qué sé yo. Hay quienes dicen eso. No creo personalmente en eso, no creo que las personas tengan que vivir eternamente peleadas ni nada, pero sí creo que existe el derecho legítimo de tener una postura política, de hacerla pública sin tener miedos de ser condenado por eso, ¿no? Eso es parte de la democracia, la democracia que uno de los bandos está sacando con bandera a las calles y desconociendo las elecciones, ¿no? Pero habría que hacer la reflexión siguiente, ¿no? La política no se reduce a marcar una casilla cada 5 años, ¿no? Uno hace política, uno hace una participación democrática cada día de su vida en muchas de sus elecciones,
en muchas de sus opiniones. Entonces, hay que recordarle a estas personas que exacerban los ánimos que la política y la democracia no solo vive cada 5 años el día que marcan por uno u otro candidato, ¿no? Es una práctica diaria. Y es una práctica también de saber que si quien haya sido elegido presidente, presidenta, uno puede disentir con esa persona y reconocer todos sus errores y salir a las calles y marchar contra eso, ¿no? Creo que por primera vez se ha visto a muchas facciones en las calles, que está bien, no tienen todo el derecho a manifestarse, ¿no? Creo que el problema de esto ha sido que una de estas facciones tiene los medios de prensa, tiene dinero que viene de la corrupción, y está demostrado, tiene el dinero de Odebrecht, o qué sé yo, y la otra facción, y esto es un tema para reflexión, desde mi perspectiva, no es una figura poderosa. ¿Quién es la otra facción que vemos ahora, no? Y trasladémoslo un poquito a la capoeira y pensémoslo como capoeiristas, ¿no? El presidente que uno ha sido declarado es una persona de provincias, de extracción rural, campesino, ¿no? Y que es todo lo contrario a todas las figuras que hemos tenido antes, ¿no? Les voy a dejar un ejemplo también para repensarlo, ¿no? Hace unos años, hace no mucho, asesinaron a un mestre de capoeira justamente por cuestiones políticas, a mestre Moado Catendé. ¿Cómo sucedió? A grandes rasgos, después de las elecciones se va a un boteco, ¿no? Está en este boteco con una persona y empiezan a discrepar justamente por este tipo de cosas, ¿no? Esta otra persona va a su casa, saca un cuchillo y acuchilla a este mestre, ¿no? A un mestre que es un baluarte, una figura que representa parte del patrimonio de la capoeira. Estos extremismos a qué nos llevaron, a la muerte de un mestre, ¿no? De un mestre de extracción pobre, negra, entiende que son cosas muchas veces invisibilizadas, ¿no? Traslademos esto a nuestra realidad, ¿no? Es muy bonito venir a Cusco, sacarse una foto con la llamita, ponerse un poncho, ponerse un chullo y decir amo los Andes, ¿no? Pero 2 semanas después, Cusco ya fue, mueran los serranos, mueran todos los ayacuchanos. ¿Dónde queda el discurso? ¿No? Hemos romantizado el Ande, hemos romantizado la pobreza, hemos romantizado la cultura para la foto, pero en el fondo tenemos reacciones clasistas, racistas, ¿qué es lo que se ha podido ver en estas elecciones, ¿no? Eso es lo que hay que criticar bastante, ¿no? No creo que esta crítica sea para tachar a nadie ni nada, pero sí para hacer una reflexión, ¿no? Y desde la capoeira podemos hacer esta reflexión, ¿no? No romanticemos la figura de los mestres que tienen este tipo de extracciones solo para sacarnos fotos, ¿no? Sino seamos un poco empáticos. Saber que es gente de la cultura popular que ha podido surgir por esta herramienta que es la capoeira, ¿no? Entonces valorémoslo. No dejemos a estos mestres solo en la foto, solo en el discurso, ¿no? Traslademos esta reflexión a nuestra propia realidad, ¿no? Se los digo yo, que clase de capoeira en provincias, que siempre he buscado tener una postura política, personal, no por eso dejar de ser un educador y no por eso tampoco adoctrinar, como es una palabra que se usa tanto para quien enseña la realidad, ¿no? Creo que esa sería mi reflexión final, ¿no? Hay mucho todavía por ver, hay que hacer mucha autocrítica también, y que la capoeira nos sirva como eso, como una herramienta también de análisis histórico y trasladar eso a nuestra realidad. Imagínense, esta lucha de la capoeira que empieza desde la llegada de los portugueses a Brasil, el tráfico de seres humanos hacia Brasil como esclavos, tiene implicancias que se reflejan hasta ahora en esta lucha, ¿no? Hay causas que hay que repensar en la capoeira, ¿no? Esto lo hemos debatido antes y es un debate que tiene para adelante, ¿no? El machismo que existe en la capoeira, el clasismo, el racismo que sí existe en la capoeira, son cosas que hay que reflexionar, ¿no? Yo creo que la capoeira es esto, es una herramienta más para la reflexión, para la educación, para la reeducación de las personas. Gracias una vez más, es bastante liberador poder conversar viéndonos el rostro, compartir cosas, como les digo, para mí no me gusta estar escribiendo y peleándome con las personas porque sinceramente es agotador, ¿no? Creo mucho más en el debate del uno a uno. Y nada, estoy abierto a toda crítica, a toda reflexión. No soy dueño de la verdad, creo que nadie la es, no hay muchas verdades, hay creación de verdades también. Pero nada, para mí es un espacio alucinante estar compartiendo con ustedes. Bien, de hecho, toda esta situación creo que también ha sido propicio para aprender, ¿no? Para conocer posturas, realidades,
ha servido y nos sigue sirviendo, creo. Más también yo considero de que sí se va a tener que buscar siempre un equilibrio, ¿no? O sea, no quisiera que la postura que uno tiene se dé, pero como menciono, a veces escuchando a otros compañeros trato de entender también otras posiciones, y ahí todavía yo estaba pensando en esta filosofía oriental del yin yang, ¿no? Siempre tiene que haber, creo, para que se dé ese equilibrio, ¿no? Y también en lo bueno tiene algo de malo y lo malo tiene algo de bueno, y hay una mistura, ¿no? Y nada, queda ahora simplemente, como dijiste, Vampi, estar unidos, ¿no? Porque quien salga, porque todavía está todo así, indeciso, nosotros tenemos que estar unidos para hacer el seguimiento, ¿no? Desde la posición que yo tengo de izquierda, ¿no? De profesor de capoeira o profesor de colegio, de escuela, siempre hemos estado, yo recuerdo también los gobiernos de Ollanta, mismo Toledo, que se pintaron más o menos, ¿no? Del lado de izquierda del pueblo, siempre hemos estado ahí perennes, ¿no? Ahí detrás. Y eso tiene que seguir, pues, ¿no? Considero de que cualquier mala acción tenemos que estar unidos para hacernos respetar, ¿no? Porque al final nadie nos asegura, pues, ¿no? Que sea el gobierno óptimo. Y seguir ahí buscando que nuevamente nos reconciliemos todos, porque ha habido bastante ahí separación, no solo con las amistades de capoeira, hasta en familia se ha visto, ¿no? Pero bueno, vamos para frente y nada, nuevamente agradecer por la invitación y de hecho que sí, ha servido ahí para interactuar un poquito. Chévere, gracias ahí, Vampi, Estefano, Ayer. Por mi parte, pues como mensaje final, espero que la mafia criminal por la cual yo voté aplique, ¿no? sus tácticas para... yo voté por una mafia, o sea, tienen que hacer algo, ¿no? Todavía, antes de que den su veredicto final. Pónganse a la altura de una mafia, ¿qué les pasa? ¿Sí? Claro, o sea, ¿dónde está? ¿Cómo va a perder? Yo voté por una mafia. Pero bueno, en fin. Espero que apliquen los últimos recursos que les quedan. No, es muy importante recalcar que, obviamente, los medios de comunicación han tenido una lluvia de desinformación en realidad, ¿no? O sea, tenemos que tener eso en claro. Ha habido un claro favoritismo, repito, de estos empresarios, ¿no? Que a ellos les costaría, ¿no? Les dolería más cuando un presidente de izquierda salga. Entonces, pues como mensaje final, espero yo que si llega a salir este candidato de izquierda, nuestro casi, espero yo que no, presidente de Pedro Castillo sale, ¿no? Las cosas salgan bien, ya que a las finales es algo que yo he conversado con algunos otros profesores, no de aquí, ya de afuera, ¿no? Amigos, como brother. Entonces, como, ¿qué va a pasar? Pucha, los pasajes ahora van a valer más. Entonces, si comienzan a valer más, tenemos que pensar en el aspecto de ahora cuando quiera hacer un evento, si todo comienza a subir de precio, ¿no? Entonces son a veces como cositas que inconscientemente uno no toma de repente en la cabeza, no ahorita, pero dices, bueno, si ya el dólar ya se disparó antes de que salga esa persona, van a ir pasando los meses, las semanas, la pandemia va a pasar en algún momento y viene el 2022 y yo quiero hacer un evento y entonces, fuera de todo eso, ¿no? De tomarlo por el lado más suave, o sea, vamos al lado más duro también, ¿no? Hay muchas personas que se han ido de su país porque en su momento no han conciliado, no han llegado a algo, ¿no? Yo particularmente, y lo he dicho abiertamente, yo creo que es muy utópico, ¿no? El pensamiento de la izquierda, algo que no puede llegar, porque a veces no hay buenas personas arriba, ¿no? Esto de que yo sea marxista, leninista, maoísta, taísta y no sé, yinguista y todas esas cosas, a veces la pintan como que sí es muy chévere, muy bacán, pero no llega nadie a eso, porque siempre hay, como también dice el profesor Rafael, entre todo lo malo hay algo bueno, pero llega a veces más lo malo a uno, ¿no? Ya quisiese yo que de repente Castillo sea no neocapitalista tal vez, ¿no? Y traiga más comercio y que las empresas les pongan menos impuestos, pero eso no sucede. Entonces, pues pase lo que pase, creo que deberíamos, y la idea es que nos entendamos más, que hagamos una introspección, que sea el lado político que uno apoye, la persona viva tranquila consigo mismo y con los demás, ya que es lo más importante, creo yo, ¿no? Que tengamos el presidente que tengamos, sea
un terruco, por poner un ejemplo, no lo digo, o sea una mafia criminal organizada, ya, me anticipo, una mafia criminal organizada de hace 20 años, ¿no? Y quiere hacer un narcoestado, que nosotros como personas, difusores, estemos bien con el resto, estemos bien con nosotros mismos, sigamos siendo personas ejemplares, ¿no? Ya que creo que eso nos ayudaría a todos como sociedad y a seguir formando personas de bien, ¿no? Porque a mí se me hace un poco raro tener alumnos o alguna vez escuchar comentarios de alumnos que hagan ese tipo de comentarios de estos rojos deberían morir. A mí me choca porque yo no quiero tener gente así abajo mío, es como yo nunca te he formado en ese lado, ¿no? O sea, si alguien no piensa como tú, escucha, piensa y luego habla, porque si no, ahí comenzamos a chocar, ¿no? Pero bueno, creo que ese sería mi mensaje final, ¿no? Un poco más de unión, más empatía, y hay que saber en qué momento decir y qué no decir las cosas. Sí, yo creo que también me quedo un poquito con cada mensaje de ustedes, profesores, porque hay que seguir dando un buen mensaje y todo depende de los líderes y creo que mal o bien hemos caído en un punto en que somos también líderes de personas y tenemos que cuidar bien nuestras palabras, ¿no? Y también tenemos que saber decir las cosas cuando son. Y lo más importante, como dice Estefano, también Ashe lo ha mencionado ahorita, ¿no? El formar buenos seres humanos, piensen de derecha o de izquierda, la idea es que sean buenos seres humanos y seres humanos que piensen, ¿no? O sea, que investiguen, que no se dejen llevar por como la prensa, o que no se dejen llevar por lo que dice un familiar, o por un mensaje de WhatsApp, o por lo que dice el Facebook, sino que saquen sus conclusiones y que al final, si no piensan igual que yo, después de investigar, bacán, pero ya investigó y yo puedo sentarme con él, hablar y tranquilo. Entonces, eso es lo importante. Creo que hay que seguir con esa educación, ¿no? Y sea lo que pase acá en adelante, tener mucha fe, ¿no? Fe de que va a pasar algo bueno, ¿no? Si perdemos fe, la fe creo que nos lleva a estos extremos, ¿no? Porque pensamos que ya hay un vacío, un abismo de aquí, entonces nos desconectamos de todo, ¿no? Entonces creo que hay que tener fe nada más que va a suceder las cosas bien, sea quien sea nuestro dictador. Y nada. Necesitamos vivir una dictadura, pues necesitamos vivir. De nuestra época no he vivido. y Tiene que experimentar. hay que experimentar. Como dijo Estefano, cuando empezó la pandemia, ¿no? Nunca me ha tocado vivir un hecho histórico. Ahí está. Un evento histórico. Ahí está. Pandemia. ¿Para qué pido? Cuidado con lo que pidan, se les puede cumplir. Listo, pues muchísimas gracias, profesores, por estar acá el día de hoy. Creo que ha sido muy productivo y también botar un poquito de lo que hemos tenido guardado de forma alturada, ¿no? Cada uno para debatir. Espero sigan los batepapos, se nos duermen a veces las ideas y pasan los meses, pero el espacio de La producción. fue creado específicamente para eso, para soltar ideas sin algo muy formal, ¿no? Y conversar y compartir, relajarnos un poco, ¿no? Muchísimas gracias. Rafael, feliz día. Espero que la paz sigas pasando bien, hayas pasado un excelente día. Ya, y a todos los padres también de capoeiristas y no capoeiristas, que la pasen hoy día excelente. Nos vemos, se cuidan. Chao, chao.